Dios está aquí, se mueve aquí, una atmósfera. Vamos a hablar acerca del corazón quebrantado. Como se lo hemos dicho, hemos hablado del corazón obediente, hemos hablado del corazón rendido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros insistimos en ir en contra de la voluntad de Dios? O sea, muchas veces nosotros insistimos en ir en contra de la voluntad de Dios cuando no acatamos el llamado de Dios, cuando no estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Cuando nos rehusamos a rendirnos a su plan para nuestra vida, porque todos sabemos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. De eso no lo ignoramos, de eso estamos seguros de que Dios tiene un plan en cada uno de nosotros, pero cuando nosotros nos rehusamos a prestar atención, a atender al llamado del Señor, desde ese momento hay una rebeldía en nosotros, hay una rebeldía operando consciente o inconscientemente en medio de nosotros. Este es un buen momento para que cada uno de nosotros podamos meditar si realmente hemos estado caminando en el plan de Dios en nuestras vidas, si hemos estado operando de acuerdo al plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros como líderes, como obreros del Señor. Pero muchas veces no solo nuestro liderazgo, sino que hay áreas específicas que todavía no hemos rendido, que todavía no hemos estado obedeciendo al Señor. Y en esas áreas entonces hay una rebeldía. Y ahí es donde el enemigo sigue teniendo el derecho, sigue tomando el control de nuestra vida. En pocas palabras nos seguimos rebelando contra Dios. Y eso nos pasa factura, eso hay un precio alto que al final tenemos que pagar. Ahí cuando nosotros no queremos entender esa área, que necesitamos rendirla, que necesitamos obedecerla, es donde muchas veces viene el precio del quebrantamiento. Viene ese precio del quebrantamiento espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos endurecido el corazón se ha endurecido, el corazón se ha cauterizado, el corazón se ha familiarizado y continuamos resistiéndonos a él. Entonces ahí es donde viene el precio de la ruina espiritual, viene una ruina espiritual en nuestros liderazgos. Probablemente hemos tenido liderazgos tan eficientes, pero que de repente quedó alguna área en nuestras vidas sin cubrir, una área en la que nosotros no rendimos al Señor. Y esa es la forma que muchas veces el enemigo viene y ataca a nosotros. Ahora, muchas veces sabemos que nos hemos estado rebelando contra Dios, porque de repente vivimos un estilo sin sometimiento a Dios. De repente hay una área en nuestra vida no rendida, de repente sexual, hay una inmoralidad muchas veces en el líder, o ignorando el llamado de Dios. El solo ignorar el llamado de Dios, eso me hace ser una persona rebelde, me hace ser una persona que no estoy caminando bajo la voluntad del Señor como Dios quiere, como Dios busca en cada uno de nosotros. Ahora, rehusarnos someter a Dios trae consecuencias a ese mandato específico que Dios nos da. Hay un mandato. ¿Sabe cuál es el mandato? Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos. Ese es un mandato que el Padre nos dio a cada uno de nosotros. Ahora, entonces esto quiere decir, no es que si yo puedo, es mi deber ir a ser discípulos. Y cuando nosotros no lo hacemos, prácticamente nos estamos rehusando al llamado del Señor, estamos desobedeciéndole a Él de alguna otra manera, y eso nos trae consecuencias hasta llevarnos al punto final, como le dije yo, a una ruina espiritual, a un liderazgo que realmente no va para ningún lado, que no avanza, que no está caminando en la dirección correcta que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente muchas veces se halla en un estado de resistencia? Dice, no estamos resistiendo a la voluntad de Dios. No estamos resistiendo a ir y cumplir lo que el Padre nos ha pedido. Aquí es donde empezamos el problema nosotros, y donde muchas veces creemos que podemos escapar de Dios, de la corrección de Dios, y ese es imposible poder escapar de esa corrección que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice la palabra en Proverbios 3:12?
Proverbios 3:12 dice la palabra que Dios disciplina y corrige a quien ama. Entonces, en algún momento viene la corrección, viene la disciplina. Dios empieza a disciplinar, empieza a corregir nuestras vidas cuando nosotros no acatamos el llamado de Dios, cuando no vamos a la asignación a la que fuimos llamados, a la que el Padre nos estableció. Entonces, muchas veces es mejor someternos voluntariamente a nuestro Padre. Yo le pregunto hasta ahora, ¿qué tan sometido está el Señor? ¿Qué tan sometida está tu vida al Padre? ¿Qué tan sometido está tu liderazgo al Señor? O sea, necesitamos realmente estar sometidos al Señor. ¿Para qué? Para no experimentar ese quebranto. Hay diferentes tipos de quebrantos que nos toca enfrentar. Pero el Señor muchas veces nos tiene que llevar a ese quebrantamiento porque no estamos obedeciendo al Señor, porque no estamos prestando atención a lo que el Padre quiere que hagamos nosotros. El Padre siempre tiene los mejores intereses para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no prestamos atención. Dice la palabra en Hebreos, y aquí es donde quiero comenzar en esta hora. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 9. Libro de Hebreos 12, 9. Dice la palabra. Hebreos 12, 9. Dice la palabra. Después de todo esto, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Dice la palabra. O sea, si usted aprendió a someterse a su Padre, no va a tener problemas someterse a Dios. No va a tener problemas someterse a una autoridad. Cuando hemos aprendido a ser sumisos, someternos, no tenemos ese problema, porque sabemos que necesitamos estar bajo autoridad. Y el estar bajo autoridad nos trae bendición, se nos desatan las puertas abiertas. Ahora, la transformación a través del quebrantamiento, eso quiero hablarle esta hora. ¿Qué viene a través del quebrantamiento? Viene una transformación. Hay tiempos donde nosotros experimentamos periodos de quebrantamiento. Probablemente no porque estemos en abierta rebeldía contra Dios, probablemente porque no estamos haciendo lo que Dios quiere, sino porque muchas veces estamos luchando con una situación difícil en nuestra vida, una área en nuestra vida, probablemente una enfermedad. Estamos luchando con esa enfermedad, con un profundo sentido de desesperanza en algunas veces. Otras veces un desasosiego en medio de nosotros que produce esa mala conducta de un hijo. Otras veces podemos experimentar el quebranto porque Dios desea enseñarnos algo acerca de un aspecto de su naturaleza o de su manera de ser. El quebrantamiento muchas veces viene de diferentes formas. Ahora, los periodos más duros de la vida, muchas veces, o de nuestra vida, han sido aquellos en los que muchas veces Dios nos ha tenido que quebrantar. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos pasado momentos de quebranto donde Dios ha tenido que quebrantar algunas áreas de nuestra vida. Este es un periodo de proceso que Dios nos lleva, que el Señor nos introduce muchas veces. A veces no logramos entender por qué sucede. Casi se me va un ¿Por qué ha pasado el quebrantamiento de nosotros? ¿Por qué ha tenido que pasar? Pero cuando vamos nuevamente a la carta de Hebreos, capítulo 12, verso 11, dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina, dice, al presente, mire, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, dice, pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitado. Toda disciplina es parte de un proceso y toda disciplina entonces al final lo que tiene que dar es fruto. O sea, nuestras vidas cada día que pasa un proceso tienen que volverse más fructíferas. Hay una demanda para ser fructífero en las áreas donde el Señor está buscando en medio de nosotros. Entonces, después de ser quebrantados, nuestras prioridades cambian.
Por eso es necesario el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque algo que va a cambiar en usted son las prioridades. Sus enfoques van a empezar a ser diferentes. Es importante mantener esto, que cada quebrantamiento que pasamos en la vida, sea que nosotros lo provocamos, Dios permitió nuestra vida, eso nos marca a nosotros establecer prioridades en nuestra vida. ¿Cuáles son sus prioridades? No necesitamos pasar un quebrantamiento para poder establecer las prioridades que el Padre está buscando en cada uno de nosotros. Entonces necesitamos cada uno de nosotros saber si tenemos bien definidas, bien establecidas las prioridades en nuestro llamado, las prioridades a las cuales Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa cada vez que pasamos un quebrantamiento? Nos sometemos más a nuestro Padre Celestial. Nos humillamos más a Él, nos rendimos más a Él. Pero cada vez que nosotros pasamos un quebrantamiento en esta hora, pueblo, tiene una mayor libertad espiritual y una mayor bendición a nuestras vidas. Generalmente estamos pasando por un quebrantamiento. La pandemia es parte de un quebrantamiento, inconscientemente, conscientemente estamos pasando y algo nos está dejando, algo bueno el Señor está haciendo en medio de nosotros en este tiempo. Pero es importante que en el quebrantamiento se produce la transformación del corazón. Necesitamos nosotros que nuestro corazón sea transformado. Nuestra pasión por agradar a Dios se activa aún mayor. El hacer la voluntad de Dios se aumenta. Eso tiene que provocar en nosotros el quebrantamiento, pero una transformación en el corazón, dije, hacer la voluntad de Dios cada día mayor, tener una pasión mayor por hacer la voluntad del Padre. Y un punto más, nos volvemos más sensibles. Cuando viene el quebrantamiento, pueblo, nos volvemos más sensibles, ante todo humildes. Necesitamos nosotros entrar en estos procesos porque nos van a hacer humildes. No es decir, yo soy humilde. El quebrantamiento te hace ser humilde. El quebrantamiento te permite ser sensible y nos hace a estar dispuestos a reconocer más nuestros problemas, a reconocer más mi dependencia por el Padre, mi dependencia por el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pasamos por el proceso del quebrantamiento? Nos enseña a ser más enseñables. Nosotros necesitamos ser personas enseñables. En el liderazgo se necesita tener ese espíritu enseñable, de estar aprendiendo. El problema es que nos quedamos con lo que aprendimos, con la base. Nosotros es toda una vida estar enseñando. Si usted mira, yo todos mis años yo enseño, yo sigo enseñando constantemente. Porque necesitamos siempre, Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, o realmente, o nos repasa muchas veces, nos revela, porque en la repetición está la revelación. En esa repetición se nos hace una revelación, y esa revelación es la que va a provocar el cambio, es la que va a provocar la transformación a nosotros. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tan enseñable es usted? ¿Qué tan enseñable es al Espíritu Santo? ¿Qué tan enseñable? Porque usted puede ser un oidor, pero no basta con solo ser un oidor. Yo puedo estar oyendo hoy la enseñanza, pero ¿qué va a pasar después de acá? Eso no te garantiza nada, pero diferente es que usted dice, yo no soy un oidor, yo soy una persona enseñable. Me están enseñando para ser diferente, me están enseñando para avanzar, me están enseñando para poder poseer, me están enseñando para ir lejos. ¿Qué le estoy haciendo yo hoy? Yo puedo estar tranquilo, yo sé hasta dónde voy yendo, pero mi deber es enseñarle a usted para que usted pueda ir lejos, para que usted pueda avanzar, para que pueda ir más allá que probablemente de lo que su servidor ha estado caminando. Entonces yo creo que cada uno de nosotros somos responsables de ser enseñables a lo que el Padre nos quiere dar, a lo que el Padre nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Pero el quebranto viene de diferentes formas. Y es necesario experimentar el quebranto, porque el quebranto nos va a producir una mayor hambre, una mayor sed de Dios. Cuando pasamos esos quebrantos en nuestra vida, nos hace buscar tener hambre por el Señor, por encima de todo. Eso nos lleva a niveles mayores de rendición, que es lo que el Padre quiere, que nuestro corazón esté rendido
Y no solo rendidos, sino que podamos tener una relación más cercana a Él. Eso es lo que Dios ha estado buscando en todo este tiempo. En todo este proceso de la cuarentena, uno de los puntos más importantes que Dios ha estado buscando es nuestros niveles de rendición. Una relación más cercana con Él. Si su relación no se ha vuelto cercana, usted está en problemas. Él necesita urgentemente entrar a ese tiempo. Él necesita acercarse al Señor y decirle, Señor, bueno, no estoy haciendo lo que tú quieres, pero necesito hoy más que nunca entrar a esos tiempos, a esa dimensión. Ahora, yo le digo a esta hora, ¿cuál es su rendición incondicional? ¿Qué tanto incondicionalmente usted está rendido al Señor? Es una buena pregunta. O sea, todos tenemos áreas en nuestra vida. Eso no podemos ignorar, que todos tenemos áreas en nuestra vida que aún no las hemos rendido a Dios. Uy, pastor, yo tengo 20 años de estar en la iglesia. Tengo 15 de estar en un liderazgo. Tengo 25 años de estar un pastor. Pero, ¿sabes? Siempre nosotros bregamos con áreas en nuestra vida que necesitamos estar rindiendo constantemente. No importa quién sea el mega apóstol, el mega profeta, necesitamos estar rindiendo constantemente nuestra vida al Señor. En otras palabras, necesitamos darle el control sobre aquellas áreas al Padre. Que el Señor controle aquellas áreas que todavía nosotros no las hemos podido controlar, no las hemos podido dominar. O sea, cederle al Padre. Necesitamos cederle al Señor en esta hora. A nuestro Creador necesitamos cederle. Pero muchas veces estamos en problemas con el Padre, empezamos a discutir, empezamos a batallar, empezamos a nosotros a estar en conflicto con el Señor. Entonces, no podemos estar en ese conflicto. Necesitamos realmente nosotros entregarle nuestra vida al Señor. ¿Qué pasa? Muchas veces nos justificamos con el Señor pensando que solo porque hemos tratado de superar cierta debilidad, muchas veces por largo tiempo, porque estamos luchando por superar algunas debilidades en nuestra vida. Muchas veces sin resultados aparentes, porque a veces luchamos con algunas debilidades y esas debilidades algunas veces no traen los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Nos estancamos espiritualmente. A veces nos estancamos y decimos, pero ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no salgo donde estoy? ¿Por qué no voy más allá? Porque hay una área en nuestra vida que no está siendo rendida al Señor. Y esa me estanca, me detiene, me paraliza y no me deja avanzar hacia adelante. De todo aquello que usted deja rendirse, todo aquello que usted deja de rendirse a Dios o de buscar una transformación, usted se estanca. Necesitamos ser transformados, pueblo. Necesitamos ir en ese movimiento de gloria en gloria, de fe en fe. Necesitamos avanzar. Necesitamos ir hacia adelante. No importa el conocimiento, no importa los dones que usted tenga, las habilidades que usted haya logrado, las destrezas que tenga, el desenvolvimiento probablemente en el altar, en la alabanza, en la prédica, no importa. Usted necesita avanzar, necesita salir hacia adelante, necesita irse a donde el Padre quiere que vaya en este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El Padre no quiere que permanezcamos en una condición en la que nuestro corazón y nuestra mente están separadas de Él. No podemos estar separados de Él. Necesitamos hacer su voluntad conforme lo que Él desea para poder experimentar todas las bendiciones que el Padre tiene, todo lo que el Señor quiere soltar, todo lo que Dios quiere establecer en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el quebrantamiento de corazón? El quebrantamiento de corazón a menudo es el medio que Dios tiene que usar. ¿Para qué? ¿Para qué viene el quebrantamiento? Y aquí es donde yo quiero dejar esto. Para lidiar con nuestra testarudez. Muchas veces somos testarudos. Inconscientemente no hemos identificado que hay un área de nuestra vida que hay testarudez. Y esto yo se lo dejo por tarea a usted. Dígale al Espíritu Santo aquellas áreas en donde hay testarudez. O sea, la testarudez nos provoca ceguera. La testarudez no nos permite reconocer que en esa área nosotros no ha sido rendida todavía y que necesita ser rendida al Señor. Ahora, le dije entonces que Dios tiene que lidiar con nuestra testarudez, muchas veces con nuestro orgullo,
otras veces con obstáculos que se interponen en el camino de nuestra obediencia y confianza en Él. Entonces, el quebrantamiento es una condición dolorosa. No nos gusta. No nos gusta pasar el quebrantamiento. A nadie. Nadie quiere pasar por quebrantamiento porque es dolorosa. Pero muchas veces en el cual nos damos cuenta que no hay nada en nosotros mismos que pueda ayudarnos a salvar esta situación. Hay momentos que tenemos que pasarlo. Necesitamos nosotros pasarlo. Esta parte. Hasta que usted no esté dispuesto a ceder ante Él y obedecerlo. Esto es un punto importante esta noche. ¿Cuánto usted está dispuesto a obedecer? ¿Cuánto está dispuesto usted a ceder a Él? O sea, usted le ha cedido a Él sus derechos, le ha cedido su voluntad, le ha cedido sus anhelos, le ha cedido. Es buena pregunta. Entonces, muchas veces, el don del quebrantamiento. ¿Cómo el don del quebrantamiento, pastor? Independientemente de la razón de nuestro quebrantamiento o de la forma que tome nuestra vida, tiene que saber esto. Por muy doloroso que sea, el quebrantamiento es un don. Es un don el quebrantamiento. ¿Por qué? Nos da la oportunidad de volver a Dios. Grábese eso. El quebrantamiento es un don porque nos da la oportunidad de volver a Dios. No solo eso, sino de conocerlo de manera más íntima. Y nosotros necesitamos cada día conocerlo de manera más íntima al Señor. Necesitamos volvernos al Señor. Y usted mira la ilustración de Lucas 15 del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El Señor nos da esa ilustración del hijo pródigo, de aquel padre amoroso, de aquel padre generoso, de aquella parábola de aquel hijo, ¿verdad?, que al final tuvo que atravesar el quebrantamiento. O sea, pero el padre lo vuelve a recibir. El padre está con los brazos extendidos, esperándolo nuevamente para que regresara a casa. Usted mira todo lo que le hizo, pero tuvo que pasar el quebrantamiento. El corazón de nuestro Padre Celestial anhela algo. ¿Qué es lo que anhela el corazón del Padre? Que sus hijos se alejen de la rebelión, que se alejen de toda desobediencia y que nos podamos acercar a Él. Su corazón refleja. Mira esto cuando Jesús en Mateo 23:37 dice: a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quieres juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesús, su corazón se refleja en el lamento de Jesús sobre Jerusalén. A esa dureza, a esa indiferencia del corazón del pueblo. Oiga, si Jesús se dolió al ver esa indiferencia, a ver esa dureza, ¿usted cree que el Señor hoy nos sigue viendo nuestra dureza? ¿Nos sigue viendo nuestra indiferencia? ¿Nos sigue viendo cómo nosotros actuamos? Que no queremos realmente tomar lo que el Señor nos ha demandado, lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Porque probablemente nuestro corazón está endurecido. Nuestro corazón está indiferente. Necesitamos meditar cómo está nuestro corazón esta noche. Probablemente nuestro corazón está indiferente al llamado de Dios. Probablemente nuestro corazón está endurecido. Entonces muchas veces dice el Señor, yo voy a permitir quebrantamiento. Voy a traer quebrantamiento a fin de renovarnos. Pueblo, no necesitamos quebrantamiento para que seamos renovados. Necesitamos realmente ceder y decirle: Señor, aquí están estas áreas, aquí te entrego estas áreas de mi vida, pero necesitamos nosotros decirle al Espíritu Santo que estamos dispuestos a cederle nuestros derechos, a cederle aquellas áreas de nuestra vida. Yo no tengo que esperar que venga el quebrantamiento para cederle al Señor. Dios quiere transformar nuestros corazones. Y este tiempo de pandemia, Dios ha estado transformando nuestros corazones. ¿Transformarlos a qué?
la misma imagen del Padre, a la semejanza de Él. O sea, cada ser humano es responsable de rendirse a Dios, de rendirse a Él. Y durante los procesos de quebrantamiento somos responsables, porque en ese momento es donde viene el punto de quiebre, donde Dios empieza a quebrarnos, es donde Dios empieza a hacernos a su manera. En ese punto es donde se reconoce la deficiencia de sus fuerzas, de sus recursos, cuando por fin se rinde el corazón al Dios todopoderoso, al Dios maravilloso, al que posee nuestras fuerzas, al que tiene los recursos ilimitados. Necesitamos llegar a ese punto de quiebre. Necesitamos llegar a ese punto de podernos rendir. En otras palabras, hay personas que en el mundo tienen que tocar fondo. Usted no tiene que tocar fondo. Yo no tengo que tocar fondo para rendirme al Señor. Yo tengo el Espíritu Santo que me está enseñando, que me está guiando qué áreas tengo que rendirla. Ahora, mi problema es si yo no estoy escuchando al Espíritu Santo, entonces llegará en algún momento que voy a tener que tocar fondo de una u otra forma. Probablemente tocamos financieramente, emocionalmente, probablemente de salud en algún momento tenemos que tocarla. X. En algunas áreas tocamos fondo y decimos, wow, pero ¿por qué yo aquí? Porque probablemente no entendimos que haya áreas que Dios estaba buscando que las teníamos que rendir, que ya no podíamos seguir con esas áreas en nuestra vida y no nos sale nada bien, no se nos abren las puertas y estamos en esta situación. Es porque ese momento es el momento de quiebre, es el momento que tenemos que quebrarnos, rendirnos delante del Señor. Como dice mucho, morder el polvo. Yo no necesito morder el polvo y tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, entrégame esta área. Señor, entrégame esta parte de tu corazón. Entrégame esta actitud. Entrégame esta manera de ser. Pero ¿qué pasa si yo estoy obviando? Si yo no estoy prestando atención, entonces muchas veces voy a tener que morder el polvo, como se lo acabo de decir en esta hora. Ahora, hay personas que llegan a este punto más rápido que otras. ¿Por qué? Porque han aprendido a ceder. Si nosotros estamos avanzando y hablamos de madurez espiritual, y esto no es para el que no está hoy, esto es para nosotros. Necesitamos aprender a cederle al Señor lo que Él está buscando en cada uno de nosotros. Si usted tiene una relación continua con el Padre, usted le va a ceder a Él lo que el Padre le está pidiendo continuamente. Pero hay personas que todavía pasan la adversidad y no están dispuestos a cederle al Señor. Han sufrido consecuencias grandes. Todavía siguen con una actitud que no va lejos. Necesitamos nosotros despertar. Necesitamos darnos cuenta realmente que el Señor nos está demandando un corazón rendido, un corazón humillado. Ahora, ¿qué pasa muchas veces si yo estoy herido? ¿Qué pasa si yo estoy ofendido muchas veces? Cuando yo estoy ofendido, soy un problema. Porque un corazón ofendido no se humilla tan fácilmente. Un corazón rendido, un corazón herido se resiste. Pero ¿sabes qué es lo bonito de todo esto? Una persona, un corazón quebrantado, se humilla, se rinde a Dios, renuncia a su voluntad con tal de cumplir la de Dios. O sea, su enfoque ya no está en sus propios problemas. Si yo tengo un corazón rendido, y me pueden ofender, pero si mi corazón está rendido, mi enfoque ya no está en el problema, ya no está en la ofensa. Mi enfoque está en hacer la voluntad del Padre a la que me envió esta hora. Ya no está en mis necesidades, sino solamente en Él como mi fuente, como mi sustentador. Pero ¿qué pasa con un corazón herido? ¿A dónde quiero ir esta hora? ¿Qué pasa con un corazón herido? Suele estar centrada en sí misma esa persona. Esa persona se centra en sí misma más que en Dios. Ojo, por eso no podemos permitir que nuestros corazones estén heridos. No podemos nosotros como líderes darnos el lujo de estar heridos. Necesitamos soltar la ofensa. Necesitamos sanar la herida, porque las ofensas van a venir.
Van a venir a nosotros, pero nosotros somos responsables de liberarnos, somos responsables de soltar esa ofensa en nosotros. Entonces, como le decía, los problemas que muchas veces hemos experimentado, muchas veces pudieron haber sido autoinfligidos, ocasionados por otra persona. Alguien más ocasionó el problema. ¿Qué pasa? Eso nos lleva a una situación bien difícil, a que nuestro corazón esté herido, tenga grietas, esté abierto, que siga sangrando, que siga causando dolor. No podemos nosotros ser líderes con un corazón herido, con un corazón que esté sangrando. Suele decirse que el animal más peligroso es el animal herido. ¿Por qué? Porque siempre está a la defensiva. El animal herido siempre va a estar a la defensiva. ¿Qué pasa? Rechaza ser ayudado y nadie puede acercarse sin resultar herido. Ser herido esa persona. ¿Qué pasa con la reacción más común de las personas heridas? No confía en los demás. No se trata de proteger de todo aquello que le puede herir, de todo aquello que le puede causar una ofensa, de todo aquello que le puede causar un mal. Se está defendiendo constantemente. Y ¿sabe qué es lo que pasa? Que ese tipo de persona tiene pocas relaciones. Por lo mismo, porque tiene temor. No se relaciona, no se acerca. ¿Qué pasa en la iglesia? Sabe que en la iglesia las personas heridas son los más peligrosos. Por eso un líder herido, un pastor herido, se vuelve peligroso. ¿Por qué? Porque yo le voy a hablar desde mi herida. Yo le voy a enseñar desde mi herida. Yo le voy a hablar desde mi dolor emocional. Y usted que algunos pastores que bueno, pero este tipo de mensaje que todo el tiempo es esto, es porque probablemente hay un dolor en el X líder, en el pastor. Nosotros no podemos hablar desde el dolor, tenemos que hablar desde la revelación, de la palabra, desde lo que Dios tiene en nuestra vida. Qué importante nosotros tener ese corazón rendido, ese corazón sometido al Señor. Dice Gálatas 5:22, dice la palabra, que el fruto del Espíritu de amor, de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que sirvamos a su pueblo en un estado de salud espiritual sano. Necesitamos estar sanos para poder servir al Señor de la manera más sana. Pero encontramos estos casos de gente herida y que tiene posiciones claves. Ustedes, nosotros tenemos posiciones claves que no podemos estar con las heridas porque vamos a seguir arrastrando. A estas alturas de la vida he tenido que reconocer que en algún momento he accionado con herida, he golpeado. Lo sabes, en el transcurrir del caminar, el Espíritu Santo nos enseña que no podemos ministrar de esa forma, que no podemos caminar de esta manera, sino que necesitamos realmente la transformación de nuestro corazón. Y aquí es donde vienen los procesos. Aquí es donde tenemos que vivir un proceso. Y los procesos son dolorosos. Pero ¿sabe lo más triste? Hay personas que pasan procesos y pierden su momento oportuno. Pasan una muerte, pasan la pérdida de algo. Y las personas, el dolor fue el momento, el remordimiento, el dolor de haber perdido aquello, pero después no se provocó la transformación. Cada proceso tiene que tener una transformación. Igual, esta pandemia nos tiene que provocar una transformación. Una transformación nosotros es volvernos más sensibles al Señor, más agradecidos, más comprometidos, sea al Padre en este tiempo. Pero imagínense que a estas alturas usted esté más indiferente, que no quiera nada, que no le interese nada, está en problemas con el Señor. Necesitamos realmente rendir nuestro corazón al Señor en este tiempo. Mi liderazgo necesita estar activo, mi liderazgo necesita estar comprometido, mi liderazgo necesita estar comprometido. ¿Qué pasa con el líder herido? A menudo hiere a quienes lidera.
o a quien usted lidera, pues vamos a herir si no buscamos esa sanidad en nuestro corazón. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios en esta hora? Dios busca aquellos corazones cuyos estén quebrantados. De modo que, ¿por qué mi corazón tiene que estar quebrantado? ¿Por qué mi corazón tiene que estar rendido? Porque Él quiere manifestar su amor. Él quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su poder. No lo va a hacer en las cuatro paredes de la iglesia. Lo va a hacer en su corazón. A través de su corazón, Dios quiere derramar amor. A través de su corazón, Dios quiere manifestar gloria. A través de tu corazón, Dios quiere soltar el poder en este tiempo. Quiere traer el reino a través de tu corazón. Pero, ¿qué es lo que Dios busca? Es traer sanidad a nuestro corazón herido. Dios quiere obrar. Y nosotros en esta hora, Dios busca a aquellos que han sido quebrantados. Esos son los candidatos que Dios le pone la mirada. Aquellos que le he dicho, Señor, aquí estamos. ¿Están listos? Decirle, Señor, yo estoy listo. Necesitamos soltar esta hora. ¿Soltar para qué? Para poder recibir. Yo le vengo a decir en esta hora, necesitamos soltar para poder recibir. ¿El qué, pastor? ¿Sabe lo que tiene que soltar? Yo sé lo que tengo que soltar. Yo sabía lo que he tenido que soltar este tiempo. O sea, probablemente Dios ha estado lidiando con usted hasta ahora mismo. Urgiéndole que se rinda, que rinda esa área, que rinda esa parte de su corazón. Porque probablemente usted está huyendo del llamado del Señor. No ha estado llevando a cabo el llamado de Dios como Él quiere. Probablemente ha sido una persona irresponsable. Hemos sido irresponsables de lo que Dios nos ha entregado, a la asignación que el Padre nos ha delegado a nosotros. O es una persona que probablemente se rehúsa a someterse a la autoridad. Porque no nos cuesta someternos a la autoridad. A la autoridad que por Él ha sido delegada. No podemos reconocer esa autoridad. O muchas veces por falta de compromiso con los propósitos de su reino. Si usted no tiene un compromiso en los propósitos de su reino, usted tiene problemas. Más si usted dice yo soy un líder, más si dice yo soy un pastor, más si yo soy una profeta, usted tiene que estar comprometida. Probablemente es su ira, o probablemente la pereza, probablemente es el miedo. Hay personas que tienen miedo, otras personas tienen pereza. Pero ¿sabe lo que viene a buscar a esta hora el Padre? El Padre viene a buscar nuestros corazones. El Padre está buscando el corazón de cada uno de los que hoy estamos conectados en este lugar. Él conoce el área de tu vida donde existe rebeldía o donde no estamos alineados a su voluntad. Probablemente alguna área de tu corazón no está alineada a su voluntad. Y el Padre quiere alinear esa área en esta hora. El Padre quiere llevar a cabo esa área, a esa transformación. Quiere transformar tu corazón. Pero si usted no se rinde, vamos a tener problemas. Vamos entonces a tener que pasar ese proceso de quebrantamiento. La naturaleza del pecado nos empuja muchas veces a vivir egocentrismo. Es base de la naturaleza del pecado. Nos hace vivir independientes de Dios. Nos hace querer tener el control absoluto. Nos hace muchas veces confiar en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio estatus, en nuestra propia educación, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios dones, en nuestras propias habilidades. Es más sencillo nuestro yo. Eso hace nuestro yo. Rechaza la idea de rendir nuestra vida de todo corazón al señorío de Cristo. Y yo le vengo a preguntar en esta hora, ¿qué tanto está rendido tu corazón al señorío de Cristo? ¿Qué tanto está tu liderazgo rendido al corazón de Jesucristo? Necesitamos tener nuestro corazón rendido al corazón de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos responsables de rendirlo. O sea, yo no necesito aferrarme a nada de lo que Dios quiere remover en mi vida. Dios siempre va a querer remover algo en nuestra vida. Dios siempre está buscando remover y muchas veces nos aferramos a remover esas áreas dentro de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca te dará algo malo
a cambio de eso. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sabe qué dice Santiago 1:17? Dice, toda buena dádiva bien y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él desea bendecirnos. Pueblo, Él desea bendecirnos en esta hora. Ese es el deseo del Padre, bendecirnos en esta hora. Pero Dios permite que enfrentamos circunstancias difíciles. ¿Por qué permite mi papá, mi Padre Celestial? ¿Por qué permite? ¿Para qué? Para atraer nuestra atención. Papá está buscando atraer la atención en tu vida. Papá está buscando que le prestes atención a lo que Él quiere que tú hagas en esta hora. Probablemente sobre aquellos obstáculos que te están impidiendo amarlo, darle el control a Él como Él quiere de tu vida. ¿Sabes? Con Dios nunca salimos perdiendo. Si yo le cedo todo al Señor, no lo voy a perder. Vamos a ganar, vamos a avanzar. ¿Sabe cuál es la gente más difícil de quebrantar? Es la testaruda, es la orgullosa, la que no reconoce cambios, la que no se somete. Necesitamos nosotros rendirnos al Padre esta hora. Hay vías de quebrantamiento que el Padre usa. Hay diferentes vías que el Padre trae de quebrantamiento. Sabe que cuando Dios nos quebranta, Él suele enfocarse de una en todas aquellas áreas que no están alineadas con su naturaleza, que no están alineadas con su propósito. Entonces, Dios quiere que alineemos todas las áreas de nuestra vida. Aquellas cosas que le quitan el primer lugar a Dios, ojo, aquellas cosas que no tienen, que tienen el primer lugar y que no es Dios, a esa Dios es la que empieza a ajustar, es la que Dios empieza a tocar, es la que Dios empieza a remover, porque el primer lugar le corresponde al Padre, el primer lugar le corresponde al Señor en nuestro corazón, porque muchas veces hay cosas que tienen el primer lugar y nos impiden hacer la voluntad de Dios. Y después hasta una actitud negativa. Muchas veces yo puedo tener esa actitud negativa. Una actitud negativa puede ser hasta un hábito destructivo. O puede ser una actitud impía, probablemente que yo tenga. O una relación no saludable. En algún momento nos relacionamos con personas que no son saludables para nuestro ministerio, que no son saludables para nuestros llamados. O puede ser algo dañino en nosotros que no hemos querido soltar. Que Dios nos está demandando que lo soltemos, que lo dejemos ir. Pero Dios tiene vías para trabajar en nosotros. Número 1, las dolorosas consecuencias del pecado. El pecado siempre va a traer consecuencias que van a ser muy dolorosas. O sea, Dios nunca nos va a llevar a pecar. Nunca te va a llevar a pecar el Padre. Y tampoco quiere que pequemos contra Él. Pero cuando usted escoge desobedecerle, cuando usted decide irse por su propia voluntad y vivir la vida como mejor le parece, nosotros creamos situaciones y consecuencias. Cosechamos consecuencias que tarde o temprano nos van a llevar al quebrantamiento, que tarde o temprano nos van a llevar a un quebrantamiento espiritual, a un quebrantamiento emocional, a un quebrantamiento mental, físico. Entonces, ¿qué pasa con ese escenario? Con ese escenario, nuestro quebrantamiento es producido por nuestra propia desobediencia. Cuando usted vive una vida de desobediencia, entonces va a venir un quebrantamiento a su vida. ¿Por qué? Especialmente cuando se vuelve una actitud de rebeldía permanente. Eso pasa dentro de la iglesia. Muchas veces hay una actitud de rebeldía y creemos que es con el pastor. Nos levantamos y creemos que esa actitud es al pastor el que va a dañar. Pero al final, quien se daña es usted. Al final es usted cuando usted dice no y cree que es por el pastor y empieza a tener aquello y al final esa actitud no es conmigo, es con el Padre. Es con el Padre que usted ha levantado esa actitud de rebeldía.
O sea, la desobediencia siempre va a traer consecuencias. Y se vuelve una actitud de rebeldía permanente. Y trae efectos esa rebeldía a nosotros. Trae efectos secundarios. Esos pecados nos llevan a un punto de quiebre, quebrarnos. Es ahí donde nos lleva a un punto genuino, al arrepentimiento. Arrepentirnos y a reconocer que algo no estaba bien en nosotros, en nuestra vida. De volvernos a Dios, de rendirnos a Él completamente. Y aquí es donde nos extiende su amor, nos extiende su perdón, nos extiende su misericordia, restaura nuestra relación con Él. Pero es importante cooperar con el Señor cuando estamos atravesando el proceso de quebrantamiento. Necesitamos realmente. Yo miro familias que pasan circunstancias tan difíciles y solo el momento piden oración, piden la búsqueda, pero pasados los días no entendieron que el proceso era para que se volvieran. Entendieron que el proceso que enfrentaban era para que alinearan sus prioridades, para que buscaran, para que entregaran su pecado, para que rindieran sus iniquidades delante del Señor. Dice el Salmo 51:17, dice el salmista: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Vemos entonces que el quebrantamiento puede ocurrir, número uno, a través de las dolorosas consecuencias del pecado. Número dos, una crisis imposible de resolver. A veces vienen crisis que son difíciles de poder resolver y que no hayamos una salida, no encontramos una respuesta, porque Dios muchas veces va a permitir que vengan estas situaciones a nuestra vida y que cuya solución está fuera de nuestro alcance. Muchas veces está fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? De modo que Él pueda encontrarnos en ese punto de quiebre. En ese punto donde Dios nos quiere encontrar. En ese punto en donde Dios se quiere manifestar con su salvación, con su misericordia, con su gracia. En algunos momentos vienen las emergencias económicas. En otras viene una crisis familiar. Probablemente la pérdida de algo valioso para nosotros. Llega en algún momento algún aprieto que nos encontramos nosotros. Y empezamos a buscar por aquí, empezamos a buscar por allá, se agotan todos nuestros recursos, probablemente el conocimiento, la sabiduría, la fuerza, los talentos, las habilidades, y probablemente no hayamos soluciones, no encontramos ninguna solución aceptable. Y llegamos al final, llegamos a una conclusión. Llega de someternos a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra necesidad y dejar que Él obre, que Él tome el control de esa situación. Dios va a permitir esto muchas veces, circunstancias. Pero también viene otra forma, un tracto directo de Dios con nuestro corazón. Y esto es lo más precioso, cuando Dios empieza a tratar directamente con nuestro corazón. A veces Dios va a lidiar directamente con nuestro corazón. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Cuando Él quiere que avancemos y que sigamos avanzando, va a venir los tratos directamente con el Espíritu Santo. Va a traer convicción. El Espíritu Santo trae convicción y nos va a llevar a examinarnos. Nos lleva a examinarnos a un punto para ver de qué manera nos hemos alejado de Él. De qué manera realmente no estamos operando bien nosotros. Entonces ahí es donde nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a someternos a su voluntad. ¿Cuál es su meta final en todo esto? Lo que el Padre tiene con nosotros es que confiemos únicamente en Él. Eso es lo que el Padre busca, que nosotros podamos confiar en Él. Ese es el anhelo, Padre. Esa es la meta final, que confiemos únicamente en Él. No hay ningún poder, no hay ninguna fuerza, no hay ningún recurso terrenal. El Señor nos lleva a reconocer su señorío.
El Señor nos lleva a reconocer su poder. El Señor nos lleva a reconocer su majestad. ¿Se acuerda con Jacob? Génesis 32, del 24 al 32. Usted mira cuando Jacob luchó toda la noche con aquel varón. Dice que luchó hasta que rayaba el alba. ¿Qué hizo aquel varón? Aquel varón tocó la coyuntura de la cadera. ¿Qué pasó con Jacob? Quedó cojo. Jacob quedó cojo. Ese varón con quien Jacob luchó era Dios mismo. Jacob estaba luchando con Dios. El Señor tuvo que quebrantar a Jacob debido a su testarudez. Había testarudez en la vida de Jacob. ¿Cuál era el fin de todo esto? Era transformar el corazón. ¿Cuál es el fin de esta hora? Que el Señor siga transformando nuestro corazón. Él quiere seguir transformando. ¿Usted cree que este mensaje se lo sacó el Señor probablemente para que no está? Porque muchas veces pensamos, no está quien tenía que escuchar. Pero no es así. Está quien tenía que escuchar hoy el mensaje. Está para nosotros, que Dios quiere transformar nuestro corazón. Quiere que nuestro corazón sea transformado. O sea, Dios usa diferentes medios para traer quebrantamiento a nosotros. Entonces, necesitamos realmente nosotros darnos cuenta qué es lo que Dios está buscando en esta hora. Porque cuando una persona es quebrantada por Dios, su vida está en transición hacia un cambio positivo. Yo quiero decirle, estamos en una transición para cambios positivos dentro de nuestra casa. Estamos en una transición para cambios positivos en nuestro liderazgo. Estamos en una transición para ser mejores líderes, para ser mejores obreros, para ser mejores siervos, para ser lo mejor que Dios está buscando en este tiempo. Dios está buscando la esencia, Dios está buscando la calidad, Dios no está buscando a media, Dios está buscando esto que estamos viendo, esta pandemia, lo que estamos enfrentando en este momento, es para que nosotros podamos ser mejores, para que podamos ser mejores personas. Entonces Dios permite los quebrantamientos en nuestra vida, pero muchas veces nos resistimos a Dios. Nos estamos resistiendo a su voluntad, nos estamos resistiendo a llevar a cabo los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerda cuando Jonás se resistía a Dios? Se resistía a su voluntad. Y había testarudez en la vida de Jonás. Pero tuvo que pasar el proceso de ser quebrantado. Jonás terminó obedeciendo a Dios. Pero tuvo que pasar todo ese proceso para obedecer a Dios. Pero sabe que Jonás todavía tenía asuntos en el corazón que resolver. Muchas veces tenemos asuntos en nuestro corazón que todavía tenemos que resolver. O sea, Dios le pidió a Jonás que hiciera algo muy importante. Pero sabes, Jonás tenía que atender su propia Jonás tenía su propia opinión acerca de la situación. ¿Qué hizo? Muchas veces cuando nosotros tenemos nuestras propias opiniones, ojo, tenemos que tener cuidado en esto. Muchas veces creemos que nosotros tenemos la razón con nuestras propias opiniones. Y nuestras propias opiniones muchas veces nos pueden engañar, pueden ser trampas. Porque usted cree que su propia opinión es la única y probablemente no es la opinión que Dios tiene o quiere. Pero como usted tiene su opinión y esa es la opinión que usted cree, en esa opinión viene el enemigo y disfraza una mentira en nosotros. Y esa mentira se edifica y esa mentira se construye y esa mentira levanta una fortaleza. Hasta el final no nos sacó de esa mentira. Satanás nos metió en esa mentira y no nos quiere sacar. Entonces muchas veces el Señor dice, pero este es mío, aunque permitir un quebranto. Y muchas veces entendemos que porque vamos para abajo en algunas áreas, pero como realmente a veces creemos que porque aquello creemos que es así y no es así, no reconocemos que esa es la área que el Señor probablemente está buscando un cambio o una transformación en nuestra vida. Muchas veces ignoramos los mandatos que Dios nos pide. ¿Qué hizo Jonás? Estaba ignorando lo que Dios le había mandado hacer. Huyó. Jonás trató de huir, de ocultarse del Señor.
Usted va a Jonás, al libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 al 3, usted lee la historia. Cuando Dios le dice que se levante, que vaya a Nínive, aquella ciudad, y que pregone contra ella. Porque había, antes del Señor le dice, ve a Nínive. ¿Qué hizo Jonás? Jonás no obedeció. Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Dice que descendió y se fue a otra dirección. Porque sabe que Jonás estaba enojado con el pueblo de Nínive, porque sus hombres, dice la palabra, que eran fieros guerreros, habían atacado a los israelitas en algún momento. Entonces, lo que Jonás quería era ver que ese pueblo fuera castigado y destruido. Ese era el anhelo de Jonás. El anhelo de Jonás era que el pueblo fuera destruido. Y eso nos pasa en algún momento. Nosotros queremos tomar nuestros propios derechos. Queremos que se haga a nuestra manera algunas cosas. Y no es así. Recuerden que Dios opera en su misericordia, Dios opera en su bondad, Dios opera de una manera diferente. Entonces, Dios se mueve en su misericordia. Dios decide rescatar a esa nación y mandó a Jonás para advertir a los de Nínive que pronto los castigaría por su maldad. Su maldad sería castigada. Pero el Señor les estaba dando una oportunidad, la oportunidad que se pudiesen arrepentir. Los estaba librando de ese fin. Pero había algo. Había resentimiento en Jonás. Había odio en Jonás. Jonás estaba lleno de resentimiento. Estaba lleno de odio. Y por eso le hacía difícil, imposible de ir y cumplir la misión. En el momento que Dios le dice, él no pudo obedecer. No quiso obedecer las instrucciones del Señor. Entonces tuvo que pasar el proceso del quebrantamiento. Tuvo que pasar en ese quebrantamiento. Nosotros no necesitamos pasar el quebrantamiento. Podemos obedecer la voz del Padre. Ahora, le pregunto hoy, ¿más de alguna vez Dios le ha pedido que hiciera algo por una persona con la que no se lleva bien? Mira esto. A veces Dios nos pide que hagamos algunas cosas con algunas personas que en algún momento sabemos que no nos han caído bien, o que no nos caen bien, o que no tenemos esa química, como dice. Pero el Señor nos pide que hagamos eso. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Ignoramos. Nos hacemos de la vista gorda, de los oídos sordos. Y el Señor nos dice que hagamos aquello. Entonces, en vez de elegir obedecer a Dios, desobedecemos a Dios. ¿Por qué? Porque hay veces la ira, hay veces el resentimiento, hay veces el odio piensan más que el temor de Dios en nuestro corazón. Wow, esto es fuerte, amado. Muchas veces la ira, el enojo, el odio pueden ser más fuertes que el amor a Dios. El resentimiento pueden ser más fuertes que el temor de Dios en nuestro corazón. Pero necesitamos estar constantemente limpiando nuestro corazón, purificando nuestro corazón. Necesitamos estar constantemente que Dios purifique nuestro corazón, nos saque todo resentimiento, nos sane el corazón ofendido, nos sane el corazón herido, nos liberte de nuestro ser. Necesitamos nosotros que Dios opere en nuestro corazón. Pero paso a paso con el Señor llevó el corazón de Jonás al quebrantamiento. Jonás persistía en su testarudez. Cuando alguien sigue en esa testarudez, persiste en esa testarudez, al final va a tener que enfrentar el quebrantamiento. ¿Qué hizo con Jonás? Número uno, Dios envió una tormenta. Dios le envía la tormenta. Dice 1:4 que hizo levantar un gran viento en el mar. Jonás 1:4 dice que hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que él se partiría la nave, dice la palabra. ¿Por causa de qué?
por causa de la rebelión de Jonás. O sea, era necesario que Dios usara el quebrantamiento para traerlo de vuelta a su voluntad. No necesitamos nosotros un quebrantamiento para que el Señor nos traiga nuevamente a su voluntad. En medio de la más terrible tempestad, en peligro de vida, Jonás. ¿Sabe que Jonás no fue conmovido a arrepentirse? En medio de aquel sacudimiento sabía que él era la causa. Pero Jonás no fue conmovido. Esto nos pasa muchas veces, que sabemos que los vientos soplan y probablemente sabemos que es por nosotros. Pero muchas veces nosotros no queremos reconocer. No queremos darnos cuenta que es a nosotros que el Señor está buscando. Jonás no fue conmovido a arrepentirse y a obedecer a Dios. ¿Sabes que Jonás prefirió morir en el mar? Jonás prefería morir en el mar antes de que irle a predicar a todos sus enemigos y volverlos a volverse desde los malos caminos, que se volvieran de esos malos caminos. Jonás dijo, no, yo no voy donde me envía. Pero Jonás no se daba cuenta que Dios estaba tratando no solo con el corazón de los ninivitas, Dios estaba tratando con el corazón de Jonás. Muchas veces Dios no solo está tratando con los de afuera, en este tiempo Dios está tratando con nuestro corazón. ¿Por qué dice? ¿Por qué la pandemia empezó a tocar a los cristianos? Porque Dios está trabajando con los cristianos también. No es que nos creíamos que a nosotros no nos podía tocar, que a nosotros no nos podía pasar nada, y no nos va a pasar, pero algunos sí tuvieron que enfrentar la muerte, entonces este tiempo han tenido que pasar procesos difíciles. Pero igual, si esto no nos hace a nosotros volvernos en sí, darnos cuenta de que Dios en medio de todo la pandemia que estamos enfrentando, Dios está buscando algo de cada uno de nosotros. Dios está buscando de nosotros que nos volvamos en sí y que podamos hacer lo que Él está buscando en este tiempo. Dios quería transformar el corazón del profeta para que fuera conforme al suyo. ¿Sabe lo que Dios está buscando en este tiempo? Transformar nuestro corazón. Que nuestro corazón pueda ser conforme al de Él. Y enseñarle a dejar que Dios sea Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios nos quiere enseñar en este tiempo? A dejar que Dios sea Dios en nuestros corazones. Esta crisis mundial nos está dejando quién es Dios en nosotros. A dejar que Dios sea Dios. Necesitamos dejar que Dios sea Dios en nuestro caminar. Necesitamos, de una u otra manera, hemos sido tocados. Hemos pasado un quebrantamiento en estos días. Pero hay mucha gente que no reconoce que Dios está lidiando con ellos. Dios está lidiando probablemente con el corazón de aquel para que pueda amar a su prójimo. Porque hay quienes ni al prójimo podemos amar. O aún si sienten que han sido tratados injustamente. Porque muchas veces creen que están en lo correcto, que los demás están equivocados. Por eso tienen que ser castigados por Dios. Si piensa muchas veces la mentalidad. Pero me gusta el verso 5 de Jonás capítulo 1. Dice la palabra, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dice que finalmente la tribulación del barco descubrió que Jonás era la causa de la tempestad. Jonás era la causa de la tempestad. Y les dijo que si lo arrojaban por la borda, la tempestad iba a cesar. La tempestad cesaría. Sabe que todos los que iban en el barco no querían matar a Jonás. Pero después de tratar en vano, trataban de moverse, de remar el barco en vano. En vano. Muchas veces estamos tratando de mover el barco y estamos en vano porque probablemente hay uno que no está obedeciendo. Hay uno que no se está dando cuenta. Cuando usted decide ingresar a un equipo, cuando usted decide ser parte de un liderazgo, desde ese momento a usted se le da una responsabilidad. Desde ese momento a usted se le considera parte de ese equipo. Pero entonces muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos obstaculizando el avance. Se escucha fuerte y se escucha difícil o doloroso lo que puedo decir, pero hay momentos que nosotros estamos obstaculizando el avance y esto no es para que se me ofenda, es decir, mejor me voy.
mejor no sigo, mejor me quedo acá para no hacerte de tropiezo. Es que Dios no quiere eso, mamá. Dios no quiere que te sientes, que te vayas resentido. Dios quiere que saques lo que está dentro de ti y que te pares firme y que te montes en la barca y que vayas a cumplir la asignación del cielo. Eso es lo que el Señor anda buscando en nosotros en esta hora. No es que, bueno, no, porque a mí no me quieren, porque yo soy el tropiezo, mejor me quedo, mejor no sigo, mejor me quedo hasta acá. No, que eso no es lo que Dios está buscando en este momento. Aquí ellos remaban, están remando en contra de la tempestad. Pero el momento que decidieron deshacerse de él, le pidieron que les perdonara. Dice que al instante cesó, dice, si usted va al verso 6 en adelante del capítulo 1 hasta el 16, usted mira ahí. Muchas veces nos encontramos en tempestades. Muchas veces por alguien que huyó de Dios, por alguien que no quiere hacer la voluntad de Dios, su propia rebeldía contra el Creador. Muchas veces origina tormentas para que la gente cercana a usted la ha puesto en riesgo espiritual, muchas veces emocional, mental, físico, financiero. Podrían ser muchas veces las causas de los problemas matrimoniales. Podría ser esta la razón muchas veces de que el negocio llegó a la quiebra, está al borde de la quiebra. ¿Por qué nos rehusamos llevar a cabo la voluntad de Dios? Muchas veces nos explicamos por qué la iglesia no se mantiene en flote, por qué la iglesia no avanza allá. Porque cuando huimos de Dios, de lo que Él nos ha pedido, nosotros provocamos nuestro propio quebrantamiento, y el cual nos afecta a nosotros mismos. Afectamos a muchos, afectamos muchas veces hasta a una iglesia, afectamos todo lo que está a nuestro alrededor. Pero muchas veces nos volvemos tan egoístas que solo pensamos en nosotros y no sabemos que estamos afectando a todos los que vienen atrás, hacia donde tiene que ir la dirección, hacia donde tiene que ir. Ojo, estamos reflexionando si estamos caminando en la dirección correcta. Número 1, Dios envió una tormenta. Número 2, Dios preparó un gran pez. Había un gran pez para Jonás. Dice Jonás 1:7. Pero Jehová, mira esto, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días, dice la palabra. Estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Hacer que aquel gran pez se tragara a Jonás. ¿Sabe que Dios le preparó un encierro temporal? Ese fue un encierro temporal con el fin de quebrantar esa voluntad rebelde del profeta. Hay encierros temporales que no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta. Este encierro que hemos tenido, Dios ha estado quebrantando áreas de nuestra vida. Pero como estamos más entretenidos en otras cosas, eso no es para mí y probablemente es para usted. Porque muchas veces nos creemos tan espirituales, nos creamos tan maduros. Y probablemente Dios ha provocado esto. Esto no solo es es que Dios está disciplinando al mundo. Probablemente no al mundo, probablemente a nosotros nos está haciendo volver en sí. Nos está reivindicando, nos está ubicando, nos está que volvamos a caminar en la voluntad que Él ha establecido para nosotros. Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro de aquel pez. 3 noches y 3 días, imagínense dentro de aquel gran pez, lo difícil que fue, lo que tuvo que enfrentar. Pero en esas 3 noches él tuvo que meditar, tuvo que reconsiderar su actitud. Pueblo, necesitamos meditar en este momento en nuestra condición. Necesitamos meditar en nuestra actitud. Todavía la pandemia no se ha terminado de ir, todavía seguimos confinados, todavía seguimos en cuarentena, todavía seguimos guardados en nuestra casa. Entonces todavía es el momento de poder meditar en nuestra condición. Es de reflexionar, de reconsiderar nuestras actitudes, cómo hemos estado caminando. El hecho de que Jonás no hubiera muerto dentro del pez muestra que Dios estaba en absoluto control de la situación. Dios estaba en control completo. Dios no quería matarlo, sino llevarlo al quebrantamiento.
para transformar su corazón. ¿Sabe lo que Dios quiere en este tiempo? Llevarnos a la transformación de nuestro corazón. Dios quiere transformar nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios quería? Que el profeta se arrepintiera, que cumpliera su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del profeta? Ir a predicar a Nínive. ¿Sabe qué dice Jonás 2:1? Dice la palabra: oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez e hizo pacto con el Señor diciéndonos: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que te prometí. Jonás 2:9. Jonás se rindió a Dios cuando creyó que el final de su vida estaba cerca. No tenemos que esperar. Usted no tiene que estar esperando estar entubado. Usted no tiene que estar esperando estar en lo peor de esta situación en este momento para arrepentirse y volver. Dios nos está hablando todo lo que estamos aquí, que entreguemos las áreas, que rindamos nuestra voluntad, que entregamos aquellas áreas específicas en esta hora. Jonás creyó que era el final de su historia. Hizo un pacto con él. Así hay gente muchas veces que se vuelve a Dios cuando llega al final de una línea. Usted no tiene que llegar a esa situación para volverse y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Usted se imagina a Jonás dentro de aquel pez, dentro de aquella barriga de aquel pez, con aquellos jugos gástricos que pasan ahí? El olor, qué olores tan fuertes. Pero el profeta tuvo que llegar hasta ese punto para obedecer a Dios. Yo no necesito llegar hasta ese punto para poder obedecer a Dios. El corazón de Jonás necesitaba ablandamiento. Usted no necesita que su corazón sea ablandado. El Espíritu Santo hace el trabajo. Él nos convence. Cuando tenemos una razón, nos ablanda el corazón. Pero el corazón de Jonás fue ablandado con Nínive. Jonás se arrepintió al extremo de querer restaurar su relación con Dios. Pero sabe que eso no era suficiente como para apreciar la misericordia de Dios con los enemigos de Israel. Jonás obedeció el mandato del Señor. Obedeció el mandato. Proclamó el juicio, dice. Jonás 3:5 en adelante, usted mira que ahí proclamó el juicio inminente por Dios, por toda la ciudad de Nínive. Dice la palabra que toda la ciudad se arrepintió, toda la ciudad, Dios perdonó a su pueblo. Pero sabe que Jonás se volvió a enojar como resultado. Jonás se enojó con este resultado. Dijo a Dios que la razón por la que no había querido predicarles a los ninivitas al principio era porque el Señor iba a tener misericordia de ellos. Y en Jonás 4:2, vaya conmigo, ahí sí lo vamos a leer. Jonás 4:2 dice: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire qué tremendo Jonás. Estaba él metido en el rollo. ¿Qué pasó? Jonás salió afuera de Nínive y se sentó aparentemente para ver si Dios destruía aquel pueblo. Ese era el corazón de Jonás. Quería ver la destrucción de todo un pueblo. Se imagina aquel día caluroso, estaba ese día. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice Dios? Ahí nomás adelante en Jonás 4:5. El Señor le hizo una enramada. ¿Para qué? Para refugiarse del sol, dice la palabra. Tremendo. Cómo Dios opera, cómo Dios se mueve. Ahora, número 3. No solo bastó el pez, Dios tuvo que preparar un gusano. Señores, no solo fue el pez. Usted no tiene, bueno, algunos de ya les preparó el pez y no han entendido. Entonces, bueno, tiene que venir el gusano ahora. Usted no necesita el gusano. Jonás tuvo que, mire, pasa de un proceso a otro y ahora pasa por el gusano. El Señor siguió tratando el estado del corazón de Jonás. Usó un insecto. Dice Jonás 4:6, aquí lo voy a leer. Dice que preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que se hiciese sombra sobre su cabeza.
y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera. Preparó el gusano. Dios preparó la calabacera. ¿Qué hizo Jonás? Jonás se enojó. ¿Por qué? Porque el gusano había destruido aquella planta que le había dado sombra. Wow, usted no necesita un gusano, amado. Pongámonos a cuentas con el Señor. Él se enojó. Mire cómo está claro esto. Debido al enojo que le había provocado su asignación en Nínive. ¿A qué asignación le provocó enojo? Jonás no podía ver que los ninivitas también eran creación de Dios. No podía ver aquella parte que le pertenecía al Señor. Era tanto su enojo. Era fuerte el enojo que tenía Jonás. Que le importaba más la ruina de una planta, aquella planta que tenía en su cabeza, que la inminente destrucción de una ciudad entera, llena de gente. ¿Hasta dónde estaba Jonás? A él le tenía sin cuidado que Dios amara a los ninivitas, perdón. A pesar de que ellos habían sido hostiles con su pueblo escogido Israel. Pero Dios tenía misericordia. Pero Dios tuvo que preparar ese gusano. Dios tuvo que llevarle esa situación. Ahora, no solo preparó ese gusano. ¿Sabe que Dios preparó un viento recio también para Jonás? O sea, Jonás 4:8, mire lo que dice Jonás 4:8, dice: y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento, un recio viento solano, abrasador. Estoy en la nueva versión. Y dice: y el sol hirió a Jonás en la cabecera y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mira los procesos de Jonás. No entendió en el pez. No entendió en la tormenta. No entendió en el pez. No entendió en el gusano. Tuvo que venir otra vez. ¿Hasta dónde tú vas a esperar? Yo puedo entender que aquella tormenta Dios me está pidiendo que rinda mi corazón. O dentro de aquel pez, dentro de aquello metido. Ahora, si en esta cuarentena tú no has entendido, no esperes un gusano. No esperes un viento recio más fuerte todavía. Este es el momento de volvernos. Si Dios te llamó a liderar, si Dios te llamó a ser parte de un equipo, si Dios te llamó a que fuera a hacer la voluntad, no esperes más. El trato es directo con Dios. El trato, Dios está contigo, tratando que hagas su voluntad, que cumplas lo que Él te ha llamado a hacer. Jonás quería morirse. Vino un viento abrasador, dice. ¿Sabe qué representa ese viento abrasador? Representa una situación que nos quita la fuerza. Nos hace sentir derrotados. Usted tiene que llegar hasta ese extremo. De que usted se sienta derrotado, que pierde la fuerza. Así están algunos hoy. Se sienten derrotados, no tienen la fuerza. Porque dejaron de rendirse al Padre. Y porque el Padre permite que esto ocurra. Para que podamos llegar a ese punto de quiebre. Permitamos que sea transformado nuestro corazón, enderezar nuestro camino en la vida. Y eso nos capacita ¿para qué? Para volver a caminar en su perfecta voluntad. Dios quiere que caminemos en su perfecta voluntad. Vamos a hacer ajustes, dice ahí un hermano. Es verdad, son ajustes en la vida cristiana, de nuestro liderazgo. Entonces tuvo que venir el viento recio. Jonás no entendía que Dios quería llamar a los ninivitas al arrepentimiento. Los quería que fueran salvos. Porque sabía que estos ignoraban su existencia. Pero el Señor el Señor trataba con el profeta. Que entendiera su misericordia hacia aquellos que consideraba sus enemigos. Porque el profeta los consideraba sus enemigos. Mira qué importante es tener nuestro corazón sano, aún hasta aquellos que nos hacen el mal, aún hasta aquellos que probablemente
No somos para ellos lo mejor, pero necesitamos tener nuestro corazón sano, nuestro corazón misericordioso. Dice Jonás 4:10, dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pareció? ¿No tendré yo piedad de Nínive? Le dice, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Cuando nosotros no somos capaces de mostrar misericordia, necesitamos nosotros, en nuestro liderazgo, necesitamos mostrar misericordia para aquellos que lideramos, para aquellos que queremos alcanzar, tiene que haber misericordia con aquellos que nos atacan con su ignorancia, porque hay gente que nos va a atacar, hay gente que nos va a señalar, nos va a criticar, nos va a desechar, pero mi deber es ir con misericordia, hablarles, alcanzarlos, llevarlos a los pies de Jesucristo, que conozcan al Señor, amarlos. Pero muchas veces actuamos de nuestra manera y no me dañaron, o sea, hicieron esto y no es como no. Nos pasa a veces en nosotros. Quiere decir que esa parte de nuestro corazón no está rendida completamente al Señor. O sea, cuando nosotros no somos capaces de mostrar misericordia con aquellos que nos atacan, podemos provocar que Dios nos quebrante para que lleguemos a sentir como Él siente y amar como Él ama. Necesitamos nosotros movernos de esta forma, como Él ama, como Él siente. Entonces, mientras usted se siga resistiendo a Dios, Dios nos va a perseguir, Dios nos va a llevar hasta el límite de nuestras propias fuerzas. Esos vientos recios nos va a llevar a que rindamos nuestras propias fuerzas. Hebreos 10:31 dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A veces nos olvidamos de este versículo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, ¿qué costo le tuvo la rebelión a Jonás? Para él mismo y para otra gente. Le costó. Primero le costó una conciencia de culpabilidad, la cual causa estragos sobre una persona. Segundo, su demora le costó pérdida de tiempo y oportunidad de servir a Dios. Hace muchos en esta hora. Les está costando el tiempo, les está costando pérdida. No están logrando alcanzar porque probablemente no están haciendo lo que el Padre está buscando. La demora le costó pérdida de tiempo y oportunidad de servir a Dios. Puso la vida de todos los marineros de aquel barco en peligro. Cuarto, pasó por aquel doloroso proceso de ser quebrantado. Pero finalmente, pueblo, lo peor de todo es que hizo que su relación con Dios se volviera tensa. Nosotros no estamos para tener nuestra relación tensa con el Padre. Nuestra relación tiene que estar llena de amor, de unidad. Esa relación estrecha. Sabe que la rebelión tiene un costo similar para nosotros. Porque trae una conciencia de culpabilidad, pérdida de oportunidad de obedecer, de servir a Dios. Pone en riesgo espiritual, nos pone en riesgo emocional, nos pone en riesgo mental, nos pone en riesgo físico. A nuestra familia, a nuestras empresas. Pero muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta que tenemos en riesgo nuestra empresa, nuestra propia familia, nuestras propias posiciones. Entonces experimentamos el quebrantamiento. Sobre todo, la fractura de nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Mire, grábese esto, escríbalo, subráyalo en grande, la frase que yo le voy a decir. Nadie se puede rebelar contra Dios sin pagar un alto precio. Cuando usted se rebela contra Dios, usted paga un alto precio, muy alto. Usted paga un precio muy alto cuando usted se rebela. Entonces pagamos ese precio alto. Ahora, ya voy finalizando esta hora. El punto del quiebre, pues. A ese punto de quiebre,
Dios está llamando su atención. El coronavirus, Dios está llamando la atención. El estar en casa, Dios está llamando la atención. Pero también Dios está llamando acerca de las consecuencias del pecado. Probablemente por medio de la crisis en su vida. Pero Dios quiere traer convicción en este tiempo en su corazón. Por el Espíritu Santo Dios quiere traer convicción. Probablemente de algo que no está bien en su relación con Él. Hay algo en este tiempo que no ha estado bien, o estos años no ha estado bien algo. En su manera de caminar, en su manera de vivir, algo no ha estado bien. Yo le pregunto hoy, ¿cuál es su punto de quiebre esta noche? ¿Cuánto más va a esperar para responder al Señor? ¿Cuánto más va a poder para decirle al Señor, aquí estoy? Tú no vas a querer experimentar más un largo proceso de sufrimiento si hoy pudiéndote rendir a Dios. Tomarte la decisión de rendirte por completo a Él. La elección no es mía, la elección es suya. Usted elige. Usted elige. Usted toma la decisión de rendirse por completo a Él ahora mismo. Si regresa a Dios, ¿sabe qué dice Salmo 51, 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios. Dios no desprecia ese corazón humillado. Una persona que alcanza su punto de quiebre es cuando está lista para rendirse y someterse a Dios. Yo te pregunto hoy, ¿está listo para rendirte? ¿Está listo para someterse a Dios? ¿Está listo para hacer de que Dios gobierne, de que Dios reine en tu vida? La gente busca a Cristo. ¿Cuándo? Solo cuando alcanza un punto de quiebre. Porque solo saben que un milagro puede ayudar. Aquella mujer que tocó el borde de su manto mientras creía por su sanidad, aquella mujer creía por su sanidad. 12 años tenía, lo había gastado todo, dice Marcos 5:25. Ya no le quedaba más, había llegado al punto de quiebre aquella mujer. Aquella mujer había llegado a ese punto. Llevaba más de una década sufriendo aquella enfermedad y cada día era debilitándose cada día más. Había tratado todo lo que conocía, había gastado todo en la medicina para encontrar cura y todavía no había sido sanada en vano. Para que oyó hablar de Jesús y dijo que mujer, si lograra tocar el borde de su manto quedaría sana. ¿Sabe que esa mujer estaba lista para rendirse a Cristo? Porque Él era su única esperanza. Jesús era la única esperanza de aquella mujer. No tenía más alternativas. Va a llegar un momento en que no vas a tener más alternativas que rendirte completamente al Señor. Cuando tocó sus ropas al instante, dice, al instante su hemorragia cesó. Se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de aquella aflicción, dice la palabra. ¿Sabe? Usted llega un momento en que sabe que ha alcanzado su punto de quiebre cuando su única alternativa es Dios. Cuando tú sabes que la única alternativa es Dios. Pero mira esto, y préstame atención a esto. Mientras tú sientas que tienes otras alternativas, ojo, aquí es un problema. Mientras usted siente que tiene otras alternativas, usted no va a buscar al Señor. Buscamos al banco, buscamos al doctor, buscamos aquello. Y como tenemos tantas alternativas, quiere decir que no hemos llegado al punto de quiebre. Pero cuando ya no le queda otra alternativa más que Dios, entonces ahí es donde ya está listo para pasar el proceso de rendición y de transformación al Señor. Porque una vez que usted está listo para ser quebrantado, usted cede su voluntad. Confía únicamente en Él, sin reservas. Entonces es donde Dios empieza a transformar nuestro corazón. Y es donde Dios obra de manera poderosa. Me gusta este versículo en Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice:
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dice, un corazón quebrantado deja de resistirse a la obediencia. Cuando el corazón está quebrantado, usted obedece. Usted se deja de resistir. ¿Sabe qué? Los propósitos y las bendiciones del quebrantamiento. Dios está aquí, se mueve aquí.